Muy bien, mis amados, sean todos bienvenidos y bienvenidas en esta hermosa mañana, en este tiempo, en esta hora familiar, donde Dios nos reúne precisamente para hablar a nuestras vidas, para ministrarnos. Y qué bueno que estás aquí conectado. Un saludo muy especial hoy en el Día de los Padres, donde, digamos, de una forma secular se celebra, pero que nosotros como concepto, como cristianos, tenemos muy claro que el Día del Padre deben ser todos los días, que todos los días debemos honrar a nuestro Padre, y no solamente a nuestro Padre físico aquí en esta tierra, sino que también a nuestra Madre, pero sobre todo tenemos que ser una alegría para nuestro Dios Todopoderoso, ahora que tenemos el título de ser llamados hijos de Dios, y tenemos que evidenciar eso. Una de las cosas que más tenemos nosotros que trabajar es en eso, en que nosotros verdaderamente seamos el reflejo, seamos un testimonio, que cuando la gente se refiera a nosotros como hijos de Dios, verdaderamente sea para cosas buenas y que el nombre de Dios sea exaltado, que Dios sea glorificado. Así que bueno, vamos a disponernos a estudiar la bendita palabra del Señor en esta mañana. Hoy quiero hablar de un tema que he titulado Un Padre Ejemplar. Cuando estaba preparando este mensaje de un Padre Ejemplar, me puse a revisar tantos personajes que hay en la Biblia de padres que fueron ejemplares, padres que verdaderamente dejaron su legado ahí en la palabra de Dios, porque fueron padres que cumplieron con su deber, y fueron muchos. Pero quise escoger un personaje para dejar esta enseñanza en esta hora. Repito, pueden haber muchísimos, no es que sea el único, pueden haber muchos, pero escogí un hombre que se llamó Jairo. Jairo, un padre ejemplar. Y encontramos la historia de este hombre ahí en el libro de Lucas, capítulo 8, a la altura del verso 40 en adelante. Una historia donde vemos ese testimonio de este hombre, y de aquí vamos a extractar por lo menos 3 principios que espero nos ayuden para poderlos cultivar en nuestro corazón, y de esa manera poder comenzar a decir, bueno, yo quiero tener ese ejemplo, ese testimonio que está en la Biblia, quiero comenzar a vivenciarlo. Dice la escritura en el libro de Lucas capítulo 8 a partir del verso 40. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era, escuchen lo que era él, era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, dice la palabra. Y mientras iba, la multitud le oprimía, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno, escuche lo que dice, por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, dice el versículo 47, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa la había tocado y cómo al instante había sido sanada. Noten lo que sigue diciendo la escritura, versículo 48. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de los de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndole Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacob y a Juan, y al padre y la madre de la niña. Y llorando todos y hacían lamentación por ella, pero él le dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Versículo 53, y se burlaron de él sabiendo que estaba muerta. Mas él tomando la mano clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie le dijese lo que había sucedido. Bien, mis amados y amadas, vamos a mirar este relato porque es un relato que es impactante. Un relato que nos tiene que llenar de mucha fe. Hoy se celebra el Día del Padre, y para todos es sabido que este día no se celebra con
con la misma intensidad que se celebra el Día de la Madre. Sí, muchos de pronto invitan al papá o le dan un detalle, cosas como esas, pero no es el mismo, digamos, el mismo deseo, el anhelo, con la misma actitud que se celebra el Día del Padre. ¿Y esto por qué se debe? A ver, esto es debido por muchas razones. Quizás porque muchos padres, infortunadamente, no han dado un buen ejemplo a sus hijos. Entonces, sus hijos, muchos, no estoy hablando de todos, muchos hijos andan con resentimiento con su padre por muchas razones. Por esa razón, cuando llega el Día del Padre, pues es un día especial y quizás una llamada, y quizás un almuerzo o algún detalle que pueden tener con el papá. Pero repito, no es con el mismo entusiasmo, con el mismo ánimo con el que se celebra el Día de la Madre. Otros, quizás porque como los papás, algunos, vuelvo a lo mismo, algunos, tal vez no tenemos los mismos sentimientos, no expresamos los sentimientos, a veces nos volvemos como más fríos, a veces somos nosotros como más indiferentes y como que somos parcos. Entonces los hijos dicen, que mi papá, esos detalles no es de detalle ni nada, entonces simplemente una llamada y ya. Pero cualquiera que haya sido tal vez la experiencia o la impresión que hayas tenido con tu papá, porque algunos pueden estar resentidos, algunos pueden estar heridos, algunos pueden estar maltratados por el trato de sus papás, y cuando se refieren al papá, cuando alguien le hace mención del papá, solamente vienen a su mente malos recuerdos. Hay personas que están, digamos, marcadas por tantos castigos, por tanto dolor. Hace poco yo hablaba con un hombre, ya tiene más de 45 años, y es un hombre que ha tenido un resentimiento y dice, yo me acuerdo, pastor, desde la edad de los 3 años, cómo mi papá me maltrataba, cómo me castigaba, y yo simplemente esperaba que cumpliera 6, 7 años para irme de la casa, y efectivamente a esa edad el niño se fue de la casa. Y dice, ahí en la casa, en la calle, ¿uno qué encuentra? Pues encuentra maldad, encuentra vicios y una cantidad de cosas. Y este niño desde los 6 años ya estaba consumiendo vicio. Dice, y cada vez que estos amigos, decía él, que me ofrecían vicio, me decían, esto es para que usted se olvide de su papá. Y cada vez que yo estaba ahí como en ese trance, yo recordaba todas esas escenas de dolor y me daba rabia, me daba enojo. Y es un hombre que se llenó de mucha amargura, es un hombre que ha pasado por unas situaciones muy, muy duras, muchas entradas a la cárcel, una persona que ha delinquido muchísimo. Y dice, todo esto se debe a que mi papá desde muy pequeño me castigó de una forma violenta, una forma brutal. Y no solamente mi papá, sino que también mis hermanos, pues yo era la persona que tenía que hacer todos los oficios y lo demás. Y siempre fui una persona maltratada, no solamente mi papá, sino de mis hermanos también. A la edad de los 9 años dice que fue abusado sexualmente. Y bueno, de ahí en adelante su vida ha sido una vida bastante terrible. Y claro, todo esto se debe al fruto del resentimiento que este joven o este hombre ya tuvo con su papá. Y quiero decirles, padres, a veces nosotros queremos ser muy estrictos, queremos ser unas personas muy duras, muy severas, y aprovechamos de la autoridad que nos ha dado como padres, y a veces nos vamos mucho más allá de lo que nos corresponde. Y tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros fuimos colocados en esta tierra y Dios nos dio un privilegio, y si pudiésemos celebrar hoy algo, sería celebrar, no que nos celebren a nosotros, sino nosotros celebrar el privilegio de poder ser padres, de poder tener hijos, el privilegio de poder tener una familia, poderle decir, Señor, gracias porque tú me has dado el privilegio de tener un hogar, y eso es algo que es bien hermoso, mis amados. Por favor, si tú tienes a tu padre, si tú tienes hijos, si tú eres un padre y tienes tus hijos, yo te recomendaría con todo mi corazón que si hay resentimientos, que si hay amargura, que si hay cosas que tú no has hecho bien, mientras tú tengas vida, mientras tú tengas salud, ¿por qué no aprovechas y subsanas todo aquello? ¿Por qué no aprovechas y vas donde tus hijos y sanas esas heridas? Si tienes que pedirle perdón a tus hijos, hazlo. Porque uno de los problemas que también nosotros vemos en los hombres es que somos muy guardados, muy reservados. O sea, nosotros preferimos sufrir, no queremos contarle a nadie nada, no queremos pedir perdón, porque creemos
que el hecho de que pidamos perdón, el hecho de que expresemos nuestros sentimientos, el hecho de que nosotros abracemos a nuestros hijos o abracemos a nuestra esposa, pareciese que algunos piensan que eso es como quitar la hombría, y no es así, mis amados. Yo creo que nosotros tenemos que aprovechar un poco más la vida, tenemos que disfrutar a esos seres queridos que Dios nos ha dado. Tenemos que comenzar a tener una vida diferente, y máxime cuando nosotros llamamos cristianos. Yo creo que tenemos que reflejar el amor del Padre hacia nuestras familias, que así como tú y yo que estamos en esta hora conectados, hemos recibido ese amor de Dios, hemos recibido tantas bondades de Dios, tanto perdón y tanta misericordia de Dios. ¿Por qué no expresar eso? ¿Por qué no dar eso también a nuestros hijos? ¿Por qué estar tan duros? ¿Por qué estar tan llenos de orgullo y de una altivez que realmente eso no deja nada? Esta vida, y muchos nos hemos dado cuenta en este tiempo, esta vida es muy frágil, esta vida es muy corta. Nosotros podemos estar bien hoy, pero no sabemos qué pueda pasar mañana. ¿Por qué no aprovechar un tiempo como esto si tú te reúnes con tus hijos, si te llaman o si de pronto se encuentran para ir a almorzar o comparten en la casa algo? ¿Por qué no aprovechas? ¿Por qué no tomas este tiempo para poder estar bien con tus hijos? Esto es algo que es bien importante que nosotros tengamos en cuenta, porque la influencia que nosotros demos a nuestras familias tiene que ser positiva. La influencia de nosotros, digamos la manera como nosotros nos relacionamos con nuestros hijos, tiene que ser de una manera que transforme el corazón de ellos. Que nuestros hijos, cuando se refieran a nosotros, se refieran siempre como por cosas buenas. Que tus hijas, que tus hijos, cuando hablen de ti, cuando se refieran en algún momento y digan qué era la vida de su papá y cuál es la experiencia con su papá, que sean momentos bonitos, que sean un momento donde nuestros hijos puedan expresar todo lo bonito que hay en sus corazones, pero que no sean resentimientos, que no sean amarguras. Entonces, esto es importante porque ahora tenemos tiempo, y digamos que esa es la buena noticia en esta hora, que nunca es demasiado tarde para ser transformados en esos hombres, en esos padres que Dios quiere que nosotros seamos. Y esto es interesante que tú lo puedas analizar, porque si tú miras, Dios te colocó en esta tierra con un propósito que a veces como que lo desconocemos. Entonces, revisemos ese propósito. ¿Cuál fue el propósito por el cual Dios nos colocó acá? Y bueno, aquí es importante entender en este relato que estamos leyendo, que hemos leído, quiero decirles que Jesús puede cambiar la vida. Que Jesús en un momento determinado, no importa que tú no hayas tenido experiencia, porque ese es otro punto, donde los padres a veces son duros y dicen, es que yo soy así porque mi papá me trató duro, porque es que yo nunca recibí cariño, y obvio, como no recibí cariño, pues que voy a dar cariño. Ok, si no tuviste un buen trato con tu papá, tú no puedes estar replicando eso con tus hijos. ¿Por qué no le pides a Jesús que verdaderamente cambie tu vida? Y que tu vida sea encaminada de acuerdo a la dirección correcta, y que tú le puedas decir hoy mismo, Señor, yo quiero sacar eso en mi vida. Independiente de la experiencia que tú hayas tenido con tu papá, independiente de todo lo que tú hayas vivido en esta tierra, independiente de lo que te hayan hecho en tu vida, tú no puedes seguir viviendo, tú no puedes seguir caminando en esta tierra lleno de resentimiento, lleno de amargura. Hablo también para aquellas mujeres que de cierta manera su esposo la abandonó, las dejó, las traicionó, lo que sea. No tiene sentido que tú sigas viviendo con esa amargura de ese hombre que te marcó tu vida. Al contrario, dile, Señor, yo quiero encaminar mi vida, yo quiero tener un propósito claro en mi vida. Yo no puedo dejarme llevar por ese resentimiento, por esa amargura, por ese dolor. Al contrario, yo quiero tener una vida diferente. El ejemplo que leemos aquí en este texto lo encontramos particularmente de un hombre llamado Jairo, y en este relato vemos tres cosas que son importantes que quiero destacar. Pero quiero analizar un poquitico lo que fue el contexto, o lo que es el contexto de este pasaje. Antes de que se dé esta escena, podríamos decir que Jesús viene, y dice que la multitud lo estaba esperando. Jesús viene de regreso de una ciudad llamada Gadara, de una región donde ustedes saben que hay una historia bien interesante ahí, y es como el Señor libera a un hombre que había sido poseído por una legión de demonios. Y Dios viene, digamos que está haciendo una gira, y en esa gira entonces ahora llega a esta región donde encuentra a este hombre Jairo, y encuentra una multitud de personas que lo están siguiendo a él. Y al llegar Jesús, entonces la multitud está ansiosa y quiere de una forma como gozosa aprovechar que está Jesús, que está pasando por su región, para hablar con él. Y dentro de esa multitud entonces se encuentra un hombre que dice la escritura que se llamaba Jairo. Y este Jairo en ese momento estaba pasando un momento muy duro, una experiencia digamos difícil,
como tal vez muchos de los padres hemos pasado por experiencias difíciles con alguno de nuestros hijos. Pues bien, este hombre está pasando un momento difícil. Tiene una hija que tiene 12 años y la hija se encuentra en un proceso de muerte. Es una situación bastante delicada. Y Jairo, noten que no era cualquier hombre, sino que dice la Biblia que era un líder. Era uno de los principales en la sinagoga. Por lo tanto, este hombre era un hombre de una muy buena posición. Este hombre hacía parte de una congregación judía y era muy reconocido porque dice que era un principal. Parece ser que el cargo de este hombre era cuidar el edificio. Y si él era el encargado, el responsable de cuidar el edificio, significaba que este era un hombre de mucha confianza. Le tenían muchísimo respeto a este hombre. Ahora, no solamente que él era el que cuidaba el edificio como tal, sino que era el responsable de preparar todos los servicios. Eso significa que este era un hombre que asumía una responsabilidad muy importante. Tenía que seleccionar, escúcheme muy bien, dicen los historiadores que este principal tenía que seleccionar aquellos, digamos, rollos en la participación del culto, y tenía que escoger ese asistente para que llevara los rollos y una cantidad de cosas. Recuerda que en esa época no eran Biblias como las que tenemos ahora, sino que tenían unos rollos. Y este hombre quiere decir que si le daban esa función era porque de cierta manera tenía también una autoridad espiritual. Ahora, si lo miráramos económicamente, este era un hombre rico, era un hombre que tenía una buena posición y por ende sus entradas serían bastante interesantes. Era un hombre adinerado posiblemente. Es decir, que si uno mira a este hombre, tenía una calidad de vida muy buena, que este era un hombre que tenía una participación bien importante ahí en la ciudad, y esto nos indica que este era un hombre de cierta manera de un buen testimonio, porque pues tenía muchos roles y responsabilidades y al parecer todas las cumplía de una manera muy decorosa. Pero tenía un problema, y es que su hija en ese momento, en esta escena, su hija estaba pasando por un momento difícil. Aunque era un hombre respetado, aunque era un hombre adinerado, aunque era un hombre que tenía una muy buena posición, pero estaba pasando un momento difícil. Y de aquí podemos extractar entonces esas verdades que nos van a ayudar. Ahora, ¿qué podemos ver de Jairo? Que nos va a ayudar como, por llamarlo de alguna manera, como de un estímulo para nosotros como padres, los que estamos aquí como padres, que nos ayude para nosotros decir, bueno, yo quiero aprender algo, yo quiero como que tener una actitud diferente. Ya los años han pasado para algunos de nosotros y ya como que no queremos seguir con las mismas inmadureces, con los mismos pretextos, con las mismas indiferencias con nuestra familia, sino que tal que nosotros nos propongamos a decir, voy a tener una mejor calidad de vida con mi familia. Voy a procurar como que ya dejar tantas cosas, tantos resentimientos, tantos rencores, tanta dureza, tanto orgullo, tanta altivez en mi vida, y yo quiero verdaderamente tener una vida diferente. Que Dios nos guíe en este camino. Vamos a mirar 3 cosas. Número 1. Lo primero que yo encuentro en este hombre Jairo es que Jairo no tuvo ningún temor ni ninguna vergüenza de ir a buscar a Jesús. Esto lo encontramos aquí en el versículo 41 en la parte A. Noten, después de todo lo que hemos hablado de la posición de este hombre, de los privilegios que este hombre tenía, él no tuvo ningún reparo, no tuvo ninguna vergüenza, repito, de ir a buscar a Jesús. Dice el versículo 41, entonces vino un varón llamado Jairo, que era el principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús. Postrándose a los pies de Jesús. Una verdad es que muchos hombres tendemos como a aislarnos. Muchos de nosotros como que queremos que nadie se entere de nuestros problemas, de nuestros asuntos. Nos hacemos como autosuficientes. Una característica de nosotros como hombres, en todo, no quiero generalizar, pero en la mayoría, es que guardamos silencio. Cuando hay algún problema, alguna dificultad, nosotros queremos ser muy reservados. La esposa es más abierta, la esposa cuenta más cosas, pero nosotros somos mucho más callados, somos mucho más silenciosos. Parece que nos gusta sufrir en silencio. Y cuando pasamos por momentos y por dificultades, entonces nosotros queremos como que nadie se entere de eso, sino que somos nosotros los que queremos como tratar de solucionar eso. Y muchas veces eso hace que se nos endurezca como el corazón. Como que tenemos un temperamento que soy yo y punto, y como que nadie se meta en mis cosas. Y cuando nos damos cuenta, entonces ya
no podemos y ya, las cosas ya han pasado a mayores. Pero cuando miramos a este hombre que está pasando por un problema, este hombre tiene una actitud que es bonita y eso me llama mucho la atención. Y es que este hombre va a buscar a Jesús. Este hombre no le importa, escúcheme, había mucha gente que lo conocía, claro que lo conocía. Quizás había otra gente que no lo conocía, pueda que sí. Pero viendo las características de este hombre, posiblemente la mayoría de personas lo conocía. Y este hombre no le dio ningún tipo de vergüenza, no le dio pena ni nada. Simplemente se fue y se postró delante del Señor. Y esto es bien interesante porque nos enseña algo. Y es que nosotros no podemos reprimir nuestros sentimientos. Nosotros no podemos decir, es que yo no quiero que la gente se dé cuenta de lo que estoy pasando. No. Al contrario, nosotros tenemos que ser muy vulnerables y tenemos que, de cierta manera, volvernos débiles delante del Señor y decirle, Señor, estoy pasando por este problema, estoy pasando por esta necesidad. Dios, ayúdame. Entendamos, mis amados, que por el hecho de ser hombres no quiere decir que nosotros podamos hacer todo, ¿no? Hay cosas que no podemos, hay cosas que se nos salen de nuestras manos. Pero tenemos el privilegio de contar con Dios, tenemos el privilegio de contar con Jesús y poderle decir, Señor, por favor, ayúdame. Dios nos ha dotado de sentimientos. Dios nos ha dotado, digamos, de cosas que es como la sensibilidad que nosotros debemos tener. ¿Por qué nosotros dejarnos imponer todo lo que la mayoría de personas hacen y es una dureza cuando Dios nos ha dotado de otras cosas que son? Mire, uno como hombre puede llorar también. No tiene nada de malo que nosotros lloremos. Y noten que este hombre Jairo no buscó, que lo podría haber hecho, no buscó reunirse con Jesús en secreto y sacar una cita con Jesús para hablar del asunto. No, este hombre no hizo eso. Este hombre no le importó que los demás lo criticaran, lo juzgaran, lo señalaran. Este hombre dijo, no, yo voy a buscar a Jesús porque aquí lo que me puede ayudar es Jesús. Y ahí está la enseñanza, amados y amadas del Señor. No, que no nos dé vergüenza buscar a Jesús. Que no nos interese lo que los demás digan. Que no nos avergoncemos de buscar a Jesús. Que en medio de las crisis, en medio de los problemas, en medio de las situaciones difíciles, nosotros vayamos delante del Señor y nos postremos y le digamos, Señor, yo no puedo manejar esta situación. Señor, me quedó grande manejar mis hijos. Señor, estoy pasando una situación económica que no sé cómo salir de este atolladero financiero en el cual me encuentro hoy en día. Señor, tengo que tomar decisiones y no sé qué hacer. Por favor, ayúdame, Señor. Y los demás van a decir, ay, pero usted solamente Jesús, Jesús. Claro, porque Jesús solamente salva, porque Jesús solamente es el camino, Él es la verdad y es la vida. No nos avergoncemos, como dijo el apóstol Pablo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. En Jesús, en su palabra, en su consejo, está la mejor guianza para nosotros salir adelante. Entonces, ¿por qué avergonzarnos de Jesús? ¿Por qué acobardarnos frente a una crisis? Abramos más bien nuestro corazón y digamos, Señor, yo necesito que tú cambies mi vida. Yo necesito que tú me transformes, Señor. Yo estoy pasando este momento difícil, por favor, ayúdame. Ahora, no podemos dejar de notar aquí que hay dos aspectos que son bien importantes para resaltar en esta hora. Número uno, podemos ver aquí a un Jairo que no envió a su esposa. ¿Sí notan eso? Sino que es un Jairo que va directamente y pone la cara, como decimos. Muchos de los hombres nos escudamos en nuestra esposa y vaya, haga usted eso, vaya usted ore, vaya usted busque de Dios, cuando es una responsabilidad primeramente de nosotros, no es una responsabilidad de nuestra esposa. Hay cosas que nosotros tenemos que aprender a asumir. Hay roles y hay responsabilidades que Dios nos dejó a nosotros como hombres. Pero tristemente, hay personas, hay hombres que han delegado eso en la esposa y que sea usted la que haga eso. Mira a ver cómo hace para conseguir para el desayuno. Mira a ver cómo hace para conseguir lo que se necesita aquí en la casa. Es que eso no es responsabilidad de las mujeres, es responsabilidad de los hombres. Los hombres debemos asumir nuestro rol y nuestra responsabilidad. Y esto me gusta de este personaje Jairo, porque él mismo va allá. Ahora, él tenía mucha autoridad, claro. Él podía haber mandado a uno de sus siervos, él podía haber mandado a uno de sus familiares. Haber dicho, por favor, vaya, hable con Jesús, dígale que necesito esto y esto. Pero él no buscó ningún intermediario. Él asumió su responsabilidad. Él dijo, yo soy, porque es que el problema es con mi hija y yo tengo que poner la cara ahí, yo tengo que estar ahí. Y eso me pareció interesante. Ahora, lo segundo que yo noto aquí es que Jairo fue a entrevistarse con Jesús de una manera personal. Y qué diferente serían las familias, qué diferente sería la iglesia si fuéramos padres como Jairo.
Padres que decimos, aquí estoy, sensible y humilde. Aquí estoy, sin ninguna vergüenza de buscar a Jesús. Aquí estoy, Señor, todas las mañanas de una manera personal, poniéndome en la brecha por mi familia, por mis hijos. Qué lindo que nuestros hijos se levanten y nos vean orando, intercediendo, clamando. Qué lindo que nuestros hijos se acuesten y el papá sea el que los bendiga a sus hijos. Qué lindo que sean los hijos viéndonos a nosotros, cómo buscamos de Dios, cómo enseñamos la palabra de Dios a los demás, especialmente a nuestros hijos. Es algo que nosotros tenemos que comenzar a manejar, que nosotros podamos buscar a Jesús de una manera personal y que no importa que los demás se burlen, eso no debe ser algo que nos tiene que acomplejar para nada. Al contrario, nos debemos sentir orgullosos de buscar a Jesús, porque en Jesús encontramos siempre la respuesta. Ese es el primer punto, de un hombre que sabe buscar a Jesús, un hombre que no tuvo temor, un hombre que no tuvo vergüenza, un hombre que va y busca a Jesús. Pero lo segundo que yo encuentro está ahí en la parte B. Jairo, escúcheme por favor, no tuvo vergüenza de postrarse ante Jesús. O sea, no solamente que lo busca, sino que se postra delante del maestro y le rogaba que entrase a su casa, dice la palabra. O sea, noten cómo Jairo expone su angustia, expone su problema delante del Señor. Y no solamente eso, sino que le suplica que vaya a su casa. Y lo interesante aquí es que Jesús y Jairo no fueron solos. No le dijo, venga, camine, estoy lo necesito aparte para que vayamos allá. No, van acompañados. Van los discípulos y recuerde que hay una multitud y toda la multitud se va con ellos. Y noten que en ese momento, en esa escena, cuando Jesús y Jairo van para la casa a mirar a la niña que estaba en una situación de salud delicada, es cuando como que se conjuga otro evento importante aquí. Y es la curación de una mujer que no habla, no muestra la escritura la procedencia, no dice ni siquiera cómo es ella, sino que sencillamente dice que una mujer que sufría de flujo de sangre, que llevaba más de 12 años padeciendo eso, una mujer NN, una mujer desconocida. Pero aquí, mire, aquí en este pasaje me llama mucho la atención porque Jesús nos da una enseñanza tremenda. Porque ante las circunstancias que rodean a Jairo y a su familia, el momento difícil que están viviendo, usted se puede imaginar la angustia, porque la niña no era que tenía una gripita ahí, algo sencillo, no, la niña está en una situación muy difícil. Entonces mandan llamar a Jesús, que Jesús por favor vaya a la casa, y Jesús dice, vamos a la casa, pero ahí frena un momento, ahí para un momento Jesús, porque se encuentra con esta mujer. El tiempo era apremiante, ¿no creen ustedes? La situación era difícil. Entonces yo imagino a Jairo angustiado, ay Señor, pero a ver, Dios mío, ayúdeme, porque es que yo voy de afán y ahora esta mujer se atravesó en el camino. Jesús, mire, aquí es importante ver ese corazón de Jesús, ese corazón paternal de Jesús, porque en este relato de la curación de esta mujer muestra algo que es bien interesante, porque en medio de la multitud que está apretando a Jesús, muestra la historia que hay multitud y lo están apretando, lo empujan, lo pisan y una cantidad de personas. Entonces Jesús se detiene y dice, ¿quién me ha tocado? Entonces los discípulos, y yo imagino que Jairo dice, ay Señor, pero es que esas preguntas que viene a hacer usted ahorita con este afán que yo llevo, Señor, y cómo se le ocurre a usted a preguntar y como adivinanzas, a ver quién fue el que me tocó, no Señor, por favor, vamos de afán que mi hija está enferma y ahora usted viene a preguntar que quién le tocó sus vestidos. Jairo se queda ahí al pie con Jesús, esperando a ver. Yo creo que este Jairo se ponía a razonar. Ahora eso no fue un momentico, no fueron 5 minutos, posiblemente fue como una hora y media por lo menos, ahí esperando qué es lo que estaba pasando acá. Y todos así como con los discípulos, esa pregunta tan ilógica del Señor, que quién lo tocó. Al parecer esta mujer, escúcheme muy bien, después de que fue descubierta, pero ¿cómo me tocó? Entonces esta mujer se sintió avergonzada y dijo, pues maestro, yo fui el que te toqué. Y seguramente que esta mujer comenzó a contar, mire, lo que pasa es que llevo tanto tiempo, llevo 12 años y estoy muy enferma, he gastado todo lo que tenía, todos mis recursos los gasté buscando curación y no encuentro nada, por favor, Señor, ayúdame. Y en este relato que estamos mirando aquí de Lucas,
pues parece que hubo detalles. Y yo creo que Jairo pensaba, "Ay, Dios mío, pero con este afán y mira la situación de mi hija y ahora escuchando aquí testimonios que no, por favor". Y Jesús le permitió eso para enseñarnos muchísimas cosas. ¿Mm? ¿Cómo supo Lucas que esta mujer lleva padeciendo más de 12 años? Seguramente porque esta mujer le dijo. Y si le dijo es porque tuvieron un tiempo y para entrevistarse y para contarle, no, es que yo tenía plata, pero me tocó gastar todo el dinero porque yo qué hacía. Y le tuvo que haber contado muchas cosas. Después de todo el testimonio, entonces Jairo diría, no, pero es que esta no es la hora de testimonios, por favor, Señor Jesús, vamos que mi hija está enferma. No nos demoremos más, que la situación es bastante difícil. Señor, si usted supiera cómo está mi hija. Pero lo que este hombre no se imaginaba es que Jesús tenía un propósito. Y el propósito es que la vida de Jairo fuera transformada. Y tenía que enseñarle a confiar en Jesús. Y aquí hay otra enseñanza para nosotros. Muchas veces nosotros queremos que las cosas sean en nuestro tiempo y a nuestra manera. Pero Dios permite, Dios se toma el tiempo precisamente para que nosotros podamos como desarrollar esa habilidad que es la confianza en Dios, que es desarrollar la fe. Eso es lo que el Señor Jesucristo muchas veces espera de nosotros, que nosotros aprendamos a confiar en Él. Y la verdad que Jesús va a enseñar aquí es una verdad que es muy significativa para Jairo, para sus discípulos y para toda la multitud que se encuentra ahí. Porque lo que el Señor quiere enseñarles es que aprendan a tener confianza, a pesar que los momentos sean duros, a pesar que los momentos sean difíciles. Que no nos desesperemos, que aprendamos a depositar todo en las manos del Señor, que aprendamos a confiar en Él, que aprendamos a decirle, Señor, tú tienes el control de todas las cosas. Señor, tú lo sabes todo. Y en medio de todo esto que estaba pasando ahí, entonces ocurre lo inevitable. Tal vez la noticia que Jairo no hubiese querido escuchar. Y sabemos que vino, no dice la escritura quién fue particularmente quien vino. Seguramente fue uno de sus sirvientes que llegó donde Jairo y le dijo, Señor, ya su hija falleció. Ya no hay nada que hacer. Su hija ha muerto. No molestes más al maestro. ¿Cómo se pudo haber sentido este hombre? ¿Cómo su corazón desgarrado porque su hija de 12 años, una niña, había muerto? Y aquí lo llamativo de este pasaje es ver a un Jesús que, a pesar de la condición de este hombre rico, a pesar de su posición, a pesar de los privilegios que tenía en la sociedad, Jesús no fue indiferente ante esa mujer, una mujer que andaba en mendicidad, una mujer que andaba, digamos, rechazada. Ustedes recordarán que las mujeres que sufrían de flujo de sangre en su periodo menstrual y lo demás, eran rechazadas, eran repudiadas, eran consideradas como inmundas. Esta mujer llevaba 12 años pasando por momentos difíciles, por la desaprobación de toda una sociedad. 12 años donde ha tenido que pasar por muchas humillaciones, por muchos descréditos, por muchas vergüenzas. Pero sin embargo, ahí estaba frente a Jesús. Y noten cómo Jesús no dice, no, qué pena mujer, lo que pasa es que tengo que ir aquí, este señor que tiene buen dinero, voy a ir a atenderlo y luego yo paso, después le doy una cita o alguna cosa y nos encontramos. No, Jesús no es así. Jesús no hace acepción de personas. Y esta es otra enseñanza para nosotros en esta hora. Que ese Padre amoroso, ese amor paternal de Jesús es tan grande y tan maravilloso que no le importa la condición en la cual nosotros nos encontremos. Que el Señor solamente mira los corazones. Y esta mujer tenía una actitud bonita, una actitud de fe, de confianza, que era lo que el Señor quería desarrollar, que los discípulos, que las personas que están ahí aprendieran a desarrollar y que seguramente nosotros también esta mañana desarrollemos. Que tengamos confianza en Él. Esta mujer seguramente hizo un cuadro mental y dijo, si tan solo yo tocar el borde de su manto seré sana. Y a esta mujer no le importó tener que atravesar toda la multitud y que la gente la empujaba y la rechazaba. Vaya para allá, mujer inmunda. No le importó, sino que simplemente quería llegar a un objetivo y es ahí tocar el borde de su manto, porque dijo, si tan solo tocar el borde de su manto, dice la escritura, seré sana. Y esta es una mujer que nos da un ejemplo de mucha fe. Un ejemplo de confianza,
que no importa cuánto tiempo haya padecido, y esto para nosotros aplica, no importa cuánto tiempo tú has padecido, no importa cuánto tiempo tú has pasado por situaciones difíciles, no importa cuánto te han despreciado, no importa cuánto te han humillado, no importa si hoy te encuentras sola, te encuentras solo, no importa. Esta mujer sabía que la única carta de salvación era Jesús. Y yo quiero decirte en esta hora, para aquellas personas que han perdido la esperanza, que han perdido la fe, que están desconsoladas en esta hora, que no saben qué hacer, que han tratado de buscar por todos los medios la solución a su problema, a su dificultad y no la han encontrado. ¿Por qué no aprendemos de este relato de esta mujer que tuvo fe, que tuvo confianza en Jesús? Y Jesús hizo un milagro tremendo. Y nos da una enseñanza bonita, porque se conjuga la fe de una mujer con el poder de Dios. Y hay un matrimonio hermoso ahí en eso. Y es la fe más el poder de Dios se convierte en un milagro. Esto fue lo que sucedió con esta mujer. Y Jesús no tiene ningún reparo. Jesús se queda ahí. ¿Por qué permitió Jesús que la hija de Jairo muriera? ¿Será que Jesús no lo sabía? ¿Será que Jesús no sabía la gravedad de la hija de Jairo? Y seguramente que sí. ¿Será que Jesús no sabía que iba a morir? ¿O será que lo cogió desprevenido? ¿Y cómo así que se murió? No, Jesús lo sabía. ¿Acaso no sabía Jesús que si se demoraba podía ser fatal para la niña? Claro que Jesús lo sabía. Pero Dios, como tiene un propósito, como Jesús tiene un propósito en todo, seguramente que quería dejar enseñanza. Y aquí en este punto, por lo menos encontramos 3 razones por las cuales Jesús permitió esto. Jesús se detuvo para demostrar lo importante que era, lo importante para él, por encima de una sanidad, lo importante era dejar una enseñanza en el corazón. Y quería aprovechar esa multitud para que en ese evento que se estaba dando, él poder sembrar una enseñanza espiritual en los corazones. Para Jesús era más importante, y ustedes notarán que durante toda su trayecto aquí de Jesús en la tierra, él se consideró un maestro, lo consideraron un maestro. Él vino a ser conocido como maestro, no como un curador, no como aquella persona que venía a sanar enfermos, no. Él se conoció como un maestro, y por encima de hacer un milagro de sanidad, él quería dejar una enseñanza. Jesús aprovechaba cualquier momento, aprovechaba cualquier instante, cualquier acontecimiento que se estuviera dando para sembrar una palabra en el corazón de la gente. Y obviamente Jesús no iba a desaprovechar eso que estaba dando o que se estaba dando en ese momento para enseñarle a la multitud que estaba con él. Y por eso el Señor se detiene. Y cuando vienen estas palabras, ahora no es que Jesús sea indiferente al dolor de los demás, no, para nada. Había muchas personas que venían con Jairo, que eran sirvientes de Jairo, y muchos de ellos lo habían rechazado. Entonces vienen a decir, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Y si uno se pone a analizar un poquitico más en profundidad, uno pareciera que estuvieran hablando como una forma sarcástica. ¿Para qué perdió el tiempo con él? ¿Sí ve? Si más bien hubiera estado usted con su hija, hubiéramos hecho otra cosa. ¿Para qué se vino a buscar a Jesús? Ya, su hija ha muerto. No moleste más al maestro. Y uno podría verlo de esa manera, que de una forma sarcástica, porque eso es lo que ellos hacían. Muchas veces se burlaron de Jesús. Y muchas veces trataron como de menospreciar las cosas de Dios. Así hay mucha gente, amados, que cuando uno les habla de Dios, que cuando uno les dice de buscar a Jesús, ¿para qué pierden el tiempo? Eso más bien cada uno tiene que buscar cómo sale adelante. Eso a toda hora buscando de Dios y de Dios. Y no es así, mis amados. Noten que Jesús vino como maestro. Vino a enseñar la palabra. Lo segundo que yo encuentro aquí en este punto es que Jesús hizo que Jairo esperase ahí, que se quedase con él mirando para enseñarle que la fe, escúcheme, la fe vale mucho más que las riquezas. Diga conmigo, la fe vale mucho más que las riquezas. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? Es interesante aquí notar, hay un detalle pequeñito acá. Y es que la niña de Jairo tenía 12 años. Mismos que tenía la mujer de padecer del flujo de sangre. 12 años. 12 años una niña que tuvo las comodidades y tuvo todo seguramente lo que necesitaba. Pero ese mismo tiempo, mientras la niña crecía y tenía todo, había una mujer que había pasado por muchas situaciones difíciles. Pero lo interesante aquí de Jesús es que él no hace reparo, él no se va por la parte económica ni por quién le podría ofrecer cosas, porque a eso no vino Jesús.
Jesús no vino a que lo sirvieran, sino Jesús vino a servir. Para él era más importante a esta mujer que había sido olvidada, a esta mujer que había sido marginada, a esta mujer que había pasado por muchas situaciones difíciles, sin nombre. Podríamos decir que era como una indigente, mujer olvidada, marginada. Mientras que por otro lado, en contraste, Jairo, un hombre adinerado, un hombre rico, un hombre con posición, un hombre con todos los privilegios, un hombre estimado por toda la gente, un hombre conocido seguramente, famoso. Pero Jesús no hace reparo en eso. Jesús no es igual como los hombres, sino que al contrario, Jesús da una enseñanza de humildad tremenda aquí en este pasaje. Y Jesús toma el tiempo para hacer ese milagro de sanidad por su misericordia, porque encontró una mujer de fe. Y esto nos llena de esperanza en esta hora, porque en manos de Jesús pueden ocurrir milagros. Yo no sé cuál sea el milagro que tú necesites. Yo no sé cuál sea la situación difícil que tú de repente estés atravesando hoy día. Pero lo cierto es que tú no puedes permitir que la gente venga a decirte cosas porque tú fallaste, porque te equivocaste, porque pecaste. Entonces te viene a decir, no, Jesús ya no quiere saber nada de ti, ya usted es un rechazado. No. Si nosotros nos volvemos a Jesús, si nosotros ponemos la fe en Jesús, Jesús puede hacer milagros que ni siquiera tú te imaginas. Jesús nunca nos rechazará. La Biblia dice que el que a Él va, Él nunca lo echa fuera. Al contrario, Él está ahí con sus brazos extendidos, esperando que nosotros vayamos, que nosotros refugiemos en Él, que nosotros pongamos nuestra fe, nuestra confianza y nuestra esperanza, que cuando todo el sistema ha fallado, que cuando todas las personas nos han fallado, nos han volteado la espalda, siempre está Jesús para levantarnos. Y esto es bien interesante. Jesús no dijo, no, usted como no tiene plata, ¿cómo me va a pagar aquí el servicio? Para nada, eso no le interesa a Jesús. Jesús lo único que quiere es mostrarnos en esta hora, darnos esa enseñanza de personas que aprendemos a poner nuestra confianza, aprendemos a depositar todo en las manos de Jesús. Jesús es lo que mira, el corazón de la persona, la sinceridad del corazón. Él no está mirando lo externo, Él no está mirando las posiciones, Él no está mirando las riquezas. A Él eso no lo apantalla absolutamente para nada. Él está buscando corazones íntegros, sencillos y sinceros delante de Él, que digan, Señor, yo solamente quiero depender de ti. Si tú no me ayudas, Señor, yo me muero. Y eso lo encontramos aquí en esta mujer. Eso lo encontramos en este relato que es bastante interesante. Pero ¿por qué Jesús permitió que esta niña muriese? Podríamos decir que Jesús permitió que la niña de Jairo muriese para que el nombre de Jesús fuera exaltado. Para que el nombre de Jesús fuera colocado en alto, aprovechando esas multitudes. Dijo, aquí yo voy a hacer un milagro para que ellos reconozcan que yo soy la vida. Y esto es interesante también, porque Jesús quiere mostrarse así, como aquel que es capaz de dar la vida. Dice el versículo 52 estamos en Lucas capítulo 8, dice, y llorando todos, y hacían lamentación por ella, pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y dice la escritura en el versículo 53, y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. O sea, ¿qué estupidez está hablando este hombre? Si la niña está muerta, ¿cómo dice que no lloren? Que la niña está simplemente durmiendo, cuando sabemos que está muerta. Y es cierto que en esta narrativa hay muchas similitudes cuando de pronto miramos lo que sucedió con Lázaro, que también Jesús podía haber obrado y también se demoró allá. Ustedes recordarán, hay una similitud, y porque que Lázaro murió, que está muy enfermo, que diga al maestro que venga, pero que rápido, y Jesús se quedó atendiendo sus cosas allá, y cuando llegó también estaba muerto. Aquí está sucediendo algo muy parecido. Aquí en este relato nos damos cuenta cómo Jesús, que es el que da la vida, Jesús siempre espera hasta el límite. Jesús siempre espera que nosotros podamos confiar absolutamente en Él. ¿Por qué? Para que todo el mundo, los que estaban ahí, pudieran ver el poder de Dios obrando en nuestra vida, obrando en la vida de esta niña, obrando en la vida de Lázaro. Cuando todas las puertas se han cerrado, cuando ya no hay nada que hacer, cuando el diagnóstico es negativo, cuando no hay respuesta por ningún lado, por ningún medio, ahí es cuando Jesús comienza a obrar. Y aquí viene un milagro bien interesante. Jesús levantó a la niña,
La levantó entre los muertos, ¿para qué? Para demostrar su poder, para mostrarse a sí mismo como el autor de la vida, para resaltar su papel, y mucho mayor que lo que sucedió con Eliseo, porque alguien puede decir, Eliseo también hizo eso. Sí, pero es que hay un contraste muy grande acá. Claro, si bien es cierto, Eliseo también en un momento determinado resucitó a un niño que estaba muerto y ocurrió un milagro tremendo. Pero mientras Eliseo, cuando ve a este niño muerto, se llena de pánico y hace una cantidad de cosas, se tira sobre la cama donde está el niño y de una forma frenética comienza como a tratar de revivirlo y resucitarlo, y así ocurrió. Aquí no, aquí Jesús sigue caminando tranquilo. Ya no moleste más al maestro, ya murió. Ya murió la niña, no ha muerto, está durmiendo. Es que ya se murió. Él sigue caminando tranquilo. Porque Él tiene un propósito. Porque Él sabe. Porque Él es soberano. Porque Él tiene el control de todas las cosas. A Él nada lo afana. A Él nada lo inquieta. Lo que sí está buscando y está esperando es que nosotros aprendamos a confiar. Y aquí va la tercera enseñanza que quiero resaltar de este hombre Jairo en esta hora. Jairo no titubeó. A pesar de que le ha dicho, su hija ya murió. Él dijo, Señor Jesús, igual yo pongo mi confianza en ti. Pongo mi bienestar de mi hija en tus manos, Señor. Haz lo que tengas que hacer. Y dice el versículo 51 de Lucas 8, entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Jairo aquí tenía, noten, dos opciones. La primera, pedirle a Jesús, bueno Jesús, muchas gracias por su intención, gracias, pero ya olvidemos el asunto, ya la niña murió, voy a más bien a cuadrar todo el tema de las exequias y lo demás, muchas gracias Jesús. Él podía tener esa opción. O una segunda opción, creer que Jesús, a pesar de todo el diagnóstico negativo, a pesar de todo ese informe pesimista, negativo y de muerte, pero a pesar de todo eso, él podía confiar en Jesús, que Jesús podía remediar, que Jesús podía cambiar toda la cosmovisión, el panorama, y que Jesús podía hacer algo. Y él se fue por la segunda opción, donde podemos nosotros también caminar. ¿Por dónde nos vamos? Por la opción de que esto ya se perdió, ya no hay nada que hacer, acabemos con todo, ya, eso ya cómo nos levantamos de esta situación. O la segunda opción de decir, no importa cómo esté la situación, no importa todo lo que diga, no importa todo lo que esté pasando, no importa todo lo que estoy viendo, pero Señor Jesús, yo creo que si tú estás acá, tú puedes dar vida. Y esa fue la opción por donde se fue este hombre Jairo. Dijo, Señor, no importa. Y Jesús le dio unas palabras como de ánimo, no temas, cree solamente y serás salva. En otra versión dice, y serás sana. Lucas 8:49. No temas. Y ese es el mensaje para nosotros en esta hora. No temas. Cree solamente. Escúchame, por favor. No tengamos temor de lo que esté pasando. No nos asustemos, no nos amedrentemos. Simplemente creamos en lo que dice el Señor Jesucristo. Porque cuando nosotros no tememos y simplemente creemos, algo va a ocurrir. Algo va a pasar. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor en esta hora? Y le dicen, Señor, gracias. Gracias, Dios, porque tú eres bueno, porque tú eres misericordioso. Ahora, extraño, ¿no les parece que de cierta manera para este hombre el mensaje era claro de muerte? Que era un mensaje donde, pues, ¿qué iba a poder hacer? Pero para Jesús no era claro ese mensaje de muerte. Porque para Jesús no hay muerte. Para Jesús solamente hay vida. Para Jesús solamente hay esperanza. Por eso dice, cree solamente. Noten que el mensaje terrenal era de muerte. Tu hija ha muerto. Era un mensaje de desesperanza. No molestes más al maestro. Pero si ustedes notan, en contraste a eso, el mensaje del cielo, el mensaje de Jesús, es un mensaje de esperanza. No temas, cree solamente. Y el mensaje del cielo, el mensaje de Jesús, es un mensaje de vida. Tu hija será sana. Tu hija vivirá. Noten entonces que nosotros podemos irnos por cualquiera de los dos polos. El polo de las cosas que todo está muerto, que no hay nada que hacer, que esto se acabó, que es difícil. O en el otro de no temas, creamos solamente. Vamos a encontrar la esperanza. Vamos a encontrar la respuesta. Porque cuando nosotros sabemos que estamos tomados de la mano de Jesús, sabemos que hay una esperanza grande. Ahora, escúcheme que aquí nos deja otra enseñanza, padres de familia.
¿Qué nos dice esto? ¿Qué nos deja esta enseñanza? Que debemos colocar nuestra vida en las manos de Jesús. Pero que no solamente nuestra vida, sino la vida de nuestros hijos en las manos de Jesús. Con nuestros hijos no podemos estar las 24 horas del día, los 7 días de la semana haciéndoles seguimiento, vigilándolos, cuidándolos. Eso no lo podemos hacer. Pero nosotros sí podemos entregar nuestros hijos en las manos de Dios. Porque es Dios el que conoce sus pensamientos. Es Dios el que conoce los comportamientos de nuestros hijos. Y es Dios el que enderezará la senda de aquellos hijos que estén tal vez desviados o que no quieran saber nada de Dios. Y quiero decirles en esta hora, mis queridos hermanos, amigos que están aquí en esta hora conectados, nosotros también íbamos en un camino equivocado, pero que nosotros considerábamos en su momento que era lo correcto, que estábamos bien. Pero un día llegó Jesús a nuestra vida y cambió el curso, cambió el rumbo de nuestra vida. Y desde el momento que nosotros abrimos nuestro corazón, entonces le dijimos, Señor, aquí estamos. Y Jesús comenzó a obrar un cambio radical en nuestra vida, un cambio total en nuestra vida. Jesús comenzó a enderezar nuestras sendas. Un día Jesús llegó a nuestras vidas y nos transformó completamente. Un día el Señor tomó nuestras vidas y comenzó a hacer unas vidas mucho mejor. Y quiero decirles en esta hora que Jesús tiene un plan para ti. Que Jesús tiene un plan para cada uno de nosotros. Y que aún en medio de las circunstancias que tú te encuentres, yo no sé qué momento de tu vida está pasando hoy, pero independiente del momento que estés viviendo, no importa las circunstancias, cuando nosotros estamos en las manos de Jesús, en Él tenemos la solución. Eran dos casos difíciles. Una mujer con un padecimiento tremendo de 12 años. Una niña de 12 años que ha muerto. Pero ni la una ni la otra quedaron en vergüenza, quedaron en muerte, sino que ambas recibieron una palabra de esperanza. Ambas fueron restauradas, ambas fueron dignificadas, ambas fueron colocadas en su posición que les correspondía. ¿Por qué dudar que el Señor Jesús también puede hacer eso en tu vida, en tu negocio, con tu familia, con tus hijos? Que el Señor puede restaurar, que el Señor puede cambiar, que el Señor puede sanar heridas, que el Señor es todopoderoso. Por eso no temas, solamente cree en Dios. Levanta tu mano derecha y dice, Señor, a partir de ahora voy a creer más en ti, más que nunca antes. Tal vez yo había confiado, tal vez yo había creído, pero Señor, a partir de ahora voy a comenzar a confiar más en ti, Señor. Y tenlo por seguro que cuando tú comienzas a confiar plenamente en Jesús, las circunstancias van a cambiar. Porque ese es Jesús el que está buscando esas personas que le podemos creer, que podemos confiar plenamente en Él, que no dudamos. Dios quiere hacer tu nombre nuevo. Escúchame, padre de familia. Dios quiere restaurar tu vida. Escúchame tú, joven, que me estás en este momento aquí conectado en la sala. Tal vez tú llevas tu vida como esposo y sabes que no has hecho las cosas correctas y que como padre también has fallado. Pero hoy tenemos una esperanza, que el Señor puede cambiar nuestras vidas, que el Señor puede hacer cosas que ni siquiera nosotros nos imaginamos. Nosotros como padres, creyentes que somos en Cristo Jesús, podemos cambiar las estadísticas, podemos cambiar la mala imagen que han dejado los padres irresponsables, donde muchas mujeres dicen, todos son iguales, es que todos son unos irresponsables, pero podemos cambiar esa estadística, podemos cambiar esa imagen deteriorada de los padres, de los esposos, que no quieren saber ya nada porque que traicionan, que son mentirosos, que son infieles, que son unos borrachos, son una cantidad de cosas. Podemos cambiar esa imagen. Dios está levantando un remanente fiel, donde podemos demostrar a esta sociedad que nosotros en las manos del Señor, sencillamente, cuando nosotros confiamos en Dios, nuestras vidas pueden cambiar. Y que la gente puede cambiar la imagen de los padres. Que la gente puede decir, oiga, pero hay un grupo de padres que son diferentes. Conozco un grupo de personas que son cristianos y que sus vidas son ejemplares. Eso lo podemos hacer. Así que propongámonos. Pero quiero terminar con algunos interrogantes. ¿Tú estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a dejar que Jesús transforme tu vida? Porque ese es el otro punto. Aquella mujer entregó todo en las manos del Señor.
Aquel Jairo entregó su hija, ahí se la entrego, Señor Jesús, a ver qué puedes hacer. Tú estás dispuesto a entregar tu vida delante de Dios y decir, Señor, aquí estoy, entrego mi vida, entrego mi familia, entrego mis hijos delante de ti. Voy a confiar solamente en ti, Señor. Que así como tú hoy nos has hablado de 2 milagros tremendos, también tú puedes hacer un milagro en mi hijo, también tú puedes hacer un milagro en mi hija, también tú puedes transformar a mi esposo, también tú puedes hacer algo sobrenatural, Señor. ¿Estás dispuesto a eso? ¿Estás dispuesto a colocar sus prioridades en orden? ¿En que verdaderamente Dios sea el primer lugar? ¿En confiar solamente en Jesús? No buscar a Jesús simplemente por un milagro, sino buscar a ese Jesús que puede cambiar vidas, puede transformar corazones. Ahora, ¿estás dispuesto a servir a Jesús? ¿Estás dispuesto a decir, queremos servir con nuestra familia a Jesús? ¿Queremos dar lo mejor para el Señor? ¿Queremos verdaderamente rendirnos a ti, Señor? ¿Estás dispuesto a caminar en la luz de Jesús? Que Él te guíe, que Él te oriente, que Él sea a partir de ahora como esa luz que ilumine tu vida, que tú puedas tomar la palabra, la enseñanza de Jesús y comenzar a ser transformado. Jesús te dice, no temas, cree solamente. Él puede cambiar nuestra vida. Termina diciendo el versículo 54, mas Él, tomándole la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y dice la escritura, y Él mandó que se diese de comer. Noten que a diferencia de Eliseo que citamos por acá, que se desesperó, se angustió, Jesús simplemente tomó la mano de la niña y le susurró al oído, muchacha, levántate. Las cosas en Dios son sencillas, amados. Jesús actúa de una forma que nos sorprende. Por eso cuando Él encuentra esa fe, Él puede hacer cosas tremendas. Jesús siempre quiere lo mejor. Y esto es una enseñanza para, si tú dices, yo no he tenido un papá, yo no he tenido esa persona que me ayude, que me aconseje, que me guíe, que me oriente. Yo quiero decirte lo que dice la escritura ahí en Lucas, capítulo 11, versículo 11 en adelante. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan? Noten que sin duda, el amor de Dios hacia sus hijos es un amor grande. Y tal vez tú amas a tus hijos. Tal vez tú dices, yo doy todo por mis hijos. Y qué hermoso. Porque Jesús, Dios nos da el ejemplo de ese amor tan grande. Es por eso que nosotros tenemos que aprender a recibir ese amor de Dios para poder dar amor a los demás. Tal vez alguno diga, no, es que yo no puedo dar amor porque yo nunca recibí amor de mis padres. Y no te preocupes, posiblemente sí, ese sea tu caso. Pero has recibido el amor de Dios. Porque Dios es amor. Tú no puedes replicar lo que hicieron contigo. Tú lo que tienes que hacer es recibir el amor de Dios y comenzar a repartir ese amor que Dios te ha dado. Dice la escritura, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Salmos capítulo 27, verso 10. Si tú has sido abandonado, si tú no has tenido esa figura paterna, hoy el Señor te dice, no te preocupes. Eso no es ninguna excusa para que tú salgas adelante. No te afanes, yo estoy contigo. Yo soy tu protector, yo soy tu proveedor. Yo te engendré, yo te puse en esta tierra. No te afanes. Dios está contigo. No te sientas menos que otro o que otra. Por el hecho de que tú no tienes a tu papá, o porque tu papá te abandonó, o porque tu papá ya partió a la eternidad. No te preocupes. Dios es tu Padre. Dios está contigo. Él te guardará, Él te defenderá. No te afanes. Aférrate a Dios. Qué linda esta palabra. Dice, aunque tu padre y tu madre te abandonan, no te afanes. Yo estoy contigo. Ese es el Dios de la restauración. Él es el Dios que levanta al caído, al menesteroso. Es el Dios que vuelve a colocar en posición. Así que tú y yo tenemos que estar ahí tomaditos de la mano de Dios. Porque Dios el Padre quiere ver sus hijos con alegría y que tú te conviertas en alegría. Cuando tú caminas, escúchame, bajo la voluntad de Dios, cuando tú obedeces a Dios,
porque eso le sucede a uno como padre en lo terrenal, cuando los hijos le obedecen, cuando los hijos caminan sujetos a los padres. Eso nos produce alegría a nosotros aquí en esta tierra. Es lo mismo que Dios quiere, para cerrar en esta mañana. Es lo mismo que Dios quiere. Cuando tú caminas en obediencia, cuando tú estás sujeto a la voluntad de Dios, tú le vas a producir alegría a Dios. ¿Qué tal que nosotros a partir de ahora digamos, Señor, queremos darte el mejor regalo? Y se llama la obediencia. Queremos rendir nuestra vida a ti. Y si tú quieres homenajear a alguien, dale ese homenaje a Dios viviendo de una forma correcta, viviendo de una forma íntegra, caminando bajo la voluntad de Dios, obedeciendo lo que Dios dice, Él que es tu Padre. Y te vas a dar cuenta que le vas a traer alegría a Dios. Inclina tu rostro. Vamos a orar al Señor en esta hora. Digámosle, Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por este tiempo. Que nosotros podamos vivir dándole alegría a Dios, a nuestro Padre Celestial en esta tierra. Señor, aún el Padre físico que tú tienes aquí en esta tierra, en este mundo. Que tú le puedas dar alegría. Que a partir de ahora tú seas un hijo que proporcionas alegría a tu Padre aquí en esta tierra, pero sobre todo al Padre de los cielos. Que tú le puedas decir, Señor, yo quiero caminar de una forma justa. Yo quiero caminar con sabiduría en esta tierra, Dios amado. Yo quiero ser un ejemplo, quiero ser un testimonio. Quiero vivir de una manera diferente, Dios. Señor, que este ejemplo que hemos visto de este hombre Jairo nos ayude para aprender a caminar, Señor. Que no nos dé vergüenza confiar en ti, Señor. Pase lo que pase, digan lo que digan. Señor, que podamos postrarnos ante ti, que nosotros podamos decir, Señor, aquí estoy, me humillo cada día delante de ti, Dios, porque solamente en ti encuentro la respuesta. Que nosotros le podamos decir, Padre, aquí entrego mi vida, mi familia, mis hijos, los entrego en tus manos para que tú los guardes, los cuides, los protejas, Señor. Que así como Jairo depositó toda su confianza en su hija, a pesar que habían dicho que estaba muerta, pero dijo, no importa lo que hayan dicho, Señor, la entrego en tus manos, y ahí tú hiciste un milagro sobrenatural, Dios amado. No importa cómo esté la situación de alguno de tus hijos, no importa cómo estés viviendo hoy entrega a tus hijos en las manos de Dios, que ellos en las manos de Dios se convierten en un milagro, porque Dios va a hacer milagros. Así que no te afanes. Si tú no tuviste a tu padre, si no tienes a tu padre, confía en Dios. Él es tu Padre, Él es tu guardador. Y borra todas aquellas malas experiencias que te dejaron ese padre físico, ese padre terrenal en esta tierra. Y dile, Señor, perdóname, porque yo albergué resentimiento en mi corazón, en mi vida. Pero hoy quiero sanar mi corazón, Señor. Te damos muchas gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados y amadas del Señor. Que la bendición del Dios Todopoderoso esté con ustedes. Y antes de irnos, presento la vida de cada uno de los padres que están aquí, Señor. Y te pido por favor que tú los guíes, que tú los guardes, que tú los dirijas, que tú los llenes de sabiduría, Señor. Que la bendición del Dios Todopoderoso esté sobre la vida de cada uno de ellos, Dios Santo. Que tú los orientes para tomar buenas decisiones. Que cada día nos convirtamos en hombres temerosos de ti, Padre amado. Que seamos ejemplo, testimonio, que seamos luz, Señor, en medio donde nos movemos, Dios, en medio de nuestro entorno. Guárdalos, Señor, bendícelos, cuídalos, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.